Un saludo cordial. Les traemos las últimas noticias. Humillan completamente al gobierno dictatorial de Áñez. Se acortan las horas para que Murillo sea extraditado a Bolivia. Hace unas horas el periodista Junior Arias presentó un informe detallado en el que se develó que el FBI realizó la captura, en Estados Unidos, de personas allegadas al gobierno de Áñez y Arturo Murillo, que se beneficiaron de sobornos millonarios en la compra de gases lacrimógenos. Del Castillo manifestó que en el informe del FBI aparecen la figura del co-conspirador 1 y la figura del co-conspirador 2. Manifestó que estos serían Arturo Murillo y Fernando López, por lo que, siendo notorio ante la comunidad internacional su participación en la comisión de varios hechos delictivos, se apresurará los trámites para su extradición. A continuación escucharemos un extracto del informe presentado. Sin lugar a dudas, Arturo Murillo está cada día más cerca de volver a Bolivia, para que rinda cuentas ante la justicia, por todos los actos que cometió. En este gobierno de la señora Áñez, un gobierno que persiguió, que encarceló, que masacró y que asesinó a quienes pensaban diferente, que también tenía vínculos en narcotráfico, sino que no se dedicaban solo a esas cuestiones, sino que era un gobierno corrupto. Es por eso que nos demuestran, en este caso de gases lacrimógenos, que lo hemos venido denunciando antes de ser gobierno y durante el inicio de mi gestión como Ministerio de Gobierno. Vamos a hablar del clan mafioso del gobierno de Áñez, de cómo saquearon al Estado, y vamos a mostrar y demostrar al pueblo boliviano de que esto no es una persecución. ¿Quién es la persona que está detenida en Estados Unidos por lavado de dinero y soborno desde el 21 de mayo de la presente gestión? Su nombre es Rodrigo Méndez Mendizábal, íntimo amigo del señor Arturo Murillo Prillic, con quien incluso, como podemos ver en imágenes, compartía la fiesta de Año Nuevo. Este señor fungía funciones como jefe de gabinete del señor Arturo Murillo. ¿Y con quiénes más se relacionaba antes de llegar a la exposición el señor Méndez? Aquí está el memorándum, como jefe de gabinete que fungía del ex entonces ministro de Gobierno, el señor Méndez. Aquí lo podemos ver a Rodrigo Méndez con la señora Yanine Áñez. No en una sola oportunidad tenemos una gran cantidad de fotografías de la señora Áñez en conjunto con su familia. En la anterior imagen podemos evidenciar que está la familia de la señora Áñez, y en la siguiente imagen podemos evidenciar que se encuentra la familia del señor Rodrigo Méndez. En las siguientes fotografías podemos evidenciar a la mano derecha que se encuentra el señor Arturo Murillo, actual prófugo de la justicia boliviana. En la misma fotografía se encuentra el señor Aníbal Cruz, investigado por el pueblo boliviano y la justicia boliviana sobre la compra con sobreprecio de respiradores en Bolivia, en la época más lamentable que hemos tenido que vivir todos y cada uno de los bolivianos. En la fotografía se la puede evidenciar con una polera negra al señor Méndez. Se encuentra la señora Áñez, otro prófugo de la justicia boliviana, que es el señor Yerko Núñez, y el señor Eric Foronda. En la siguiente fotografía podemos evidenciar otra parte del clan mafioso del gobierno de Áñez. Estamos hablando de otro prófugo de la justicia, el señor López Julio. Así también el señor Israel Alanoca, que quien fungía hace bastantes años como asesor personal del señor Arturo Murillo cuando él trabajaba como senador. En las imágenes también vemos a otro prófugo de la justicia, el señor Arturo Murillo, y quien también fungía, además del señor Méndez, como su director jurídico en el Ministerio de Gobierno. Estamos hablando del señor Barbosa. Pero ¿por qué está detenido el señor Rodrigo Méndez en Estados Unidos desde el pasado viernes? Por violar la ley de Estados Unidos contra las prácticas corruptas extranjeras. De acuerdo a las iniciales vemos la FCPA por sus siglas en inglés. Esta ley dice que es ilegal actuar de manera corrupta en cumplimiento de una oferta, promesa, autorización o pago de dinero o cualquier cosa de valor directa o indirectamente a un oficial extranjero. Pero ¿cómo llega a la jurisdicción de Estados Unidos? Y esto se debe a que han utilizado bancos del gobierno de Estados Unidos para cometer los delitos
que van a ser explicados a continuación. Para esto necesitamos saber quiénes fungían dentro del núcleo duro del clan mafioso del gobierno de la señora Áñez. Aquí la vemos a la señora Yanine Áñez como ex senadora, y de acuerdo a los papeles de investigación vemos que el señor Arturo Murillo sería el co-conspirador número 1 y el co-conspirador número 2 sería el señor Luis Fernando López, ambas autoridades puestas o personas de confianza de la señora Yanine Áñez. Ampliando este clan de la mafia del gobierno de Áñez, podemos demostrar que uno de sus mejores amigos de la infancia, al igual que el señor Luis Bergman, era su ex jefe de gabinete que se encuentra detenido en Estados Unidos, el señor Sergio Méndez Mendizábal, con quien tiene relacionamiento con el señor Luis Bergman. Estas tres personas se conocen desde el colegio y son las tres personas que habrían ayudado a retirar millones de dólares en favor de ellos mismos, en contra del pueblo boliviano. Esta triangulación, Luis Bergman, el padre de Brian Samuel Bergman, el dueño de la empresa Bravo Tactical Solution. Así también debemos señalar que este señor Luis Bergman es investigado desde julio del 2001 por tráfico de armas en Bolivia, pretendiendo traficar armas del ejército boliviano para que sean trasladadas al país vecino de Paraguay. Ya podemos evidenciar con estos datos que estas personas no solo defraudaban el Estado desde décadas anteriores, sino que ya estaban ligados al tráfico de armas en nuestro país. Esta es la empresa Bravo Tactical Solution, a través de la cual empiezan a comprar con sobreprecio y como intermediario las armas para reprimir al pueblo boliviano. Lo novedoso, algo que no teníamos en la investigación en Bolivia, es la participación del señor Philip Lichtenfeld. Este señor básicamente se constituye en un garante para la entrega de gases entre Bravo Tactical Solution y la empresa Cóndor de Brasil. Esto lo explicaremos más adelante de acuerdo a la denuncia criminal mediante teléfono y otros medios electrónicos confiables por un agente de Estados Unidos, el señor Jonathan Itz, del 20 de mayo del 2021 en Fort Lauderdale, al sur de Florida. Siguiendo con la exposición, viendo el clan mafioso de la señora Áñez, podemos ver esta conversación de WhatsApp suscrita entre el señor Bergman, el representante de Bravo Tactical Solutions, al señor Sergio Méndez, que quien fungía como jefe de gabinete del señor Arturo Murillo. Esto lo podemos extraer del párrafo número 25 del informe citado con antelación. Básicamente lo que piden en estos informes es que piden que se mande una carta a la empresa Cóndor y que la única forma que tenga un contrato con el gobierno boliviano sea a través de la empresa intermediaria Bravo Tactical Solution, quien era representante, un fiel amigo del señor Arturo Murillo a través de su hijo. Y esto fue precisamente lo que sucedió. Estamos hablando que tan solo iban 4 días en el gobierno de la señora Yanine Áñez y ya están generando los medios materiales para saquear al Estado boliviano. Este clan de la mafia del gobierno de Áñez, que ahora podemos ver en pantalla, el 16 de noviembre del año 2019, Rodrigo Méndez envía un correo al señor Luis Bergman pidiendo una cotización para la compra de gases y otros. Podemos ver en este correo que tenía un adjunto, una carta firmada por el señor Arturo Murillo Prillic, parte del clan de la mafia del gobierno de Áñez, de una solicitud de cotización para la compra de gases y equipo no letal. Estos elementos los podemos encontrar en el párrafo número 25 de la empresa. Cumpliendo a cabalidad las solicitudes de corrupción tan solo 4 días después de haber asumido el gobierno, el señor Sergio Zamora, ya con un claro direccionamiento el 26 de noviembre del 2019, presenta una carta a la empresa Cóndor y les manifiesta razón por la cual se ha tomado la decisión
de realizar la adquisición de productos no letales por excepción de vuestra empresa, el mismo que será a través de la empresa Bravo Tactical Solution y no así de otra empresa, representante y o distribuidor que ustedes tuvieran en Bolivia. Básicamente, aquí con este documento continúa la corrupción del señor Arturo Murillo y de todo el clan de la mafia del gobierno de la señora Áñez. 21 días después de haber asumido el gobierno, luego de haber cumplido todas las etapas del proceso, estamos hablando que no han interrumpido un solo día para generar corrupción al interior del Ministerio de Gobierno, han aprobado el Decreto Supremo número 4090. Luego de haber asesinado al pueblo boliviano, luego de haber quitado la vida a 36 personas, emiten este Decreto Supremo el 4090, a través del cual autoriza al Ministerio de Defensa la adquisición excepcional de gases antidisturbios y antimotines. Posteriormente, continuando con el clan mafioso del gobierno de Áñez, 14 días después del decreto, estamos hablando tan solo 2 semanas, el 17 de diciembre del 2019, se realizó la orden de compra de Bravo Tactical Solution a la empresa Cóndor en Brasil. Básicamente estamos viendo una triangulación de Bolivia a Estados Unidos y de Estados Unidos a Brasil. Luego explicaremos de que esto ha generado un daño económico al Estado de 2.3 millones de dólares que luego serían repartidos en el clan mafioso del gobierno de la señora Áñez. La siguiente filmina, 2 días después de que Bravo Tactical Solution le compre a Cóndor los agentes antidisturbios, el 19 de diciembre del 2019, se firmó el contrato del Ministerio de Defensa por la suma de 5.6 millones de bolivianos. Este contrato administrativo es el MDGA-JUAJ X01-2019, suscrito entre el Ministro de Defensa y la empresa Bravo Tactical Solution, que quien recién había solicitado la orden de compra 2 días antes. ¿Qué quiere decir esto? Bravo Tactical Solution no tenía gases lacrimógenos hace 3 días, recién los había adquirido a la empresa Cóndor. ¿Por cuánto fue suscrito este contrato? Por 39 millones de bolivianos. Estamos hablando de los 5.6 millones de dólares que generarían en total la diferencia, un daño económico al Estado de 2.3 millones de dólares. 2 días después de haber suscrito el contrato, la orden de compra entre Bravo Tactical Solution y la empresa Cóndor. Aquí está el contrato suscrito entre el señor Luis Fernando López Julio, el ministro de Defensa, y el proveedor Brian Samuel Bergman, el 19 de diciembre, quien estaría inmerso en los chats entre Bravo Tactical Solution, el señor Méndez, que era jefe de gabinete del señor Arturo Murillo, y ahora vemos la participación del exministro de Defensa, el señor López Julio. Así también, en los párrafos 31 y 33, se puede evidenciar que el 13 de enero del 2020, el señor Luis Fernando López Julio, el exministro de Defensa, trató de enviar a una de las cuentas de Bravo Tactical Solution en Estados Unidos, desde el Banco Central de Bolivia, la suma de 5.6 millones de dólares, la suma con la cual habían suscrito el contrato para la adquisición de gases lacrimógenos. Esta transferencia despertó sospecha a las y los representantes de los bancos de Estados Unidos. Estamos hablando del banco JP Morgan Chase Bank S.A. Por tal motivo, al levantar sospechas entre el Banco de Estados Unidos, el 29 de enero del 2020, esta operación fue rechazada entre el gobierno boliviano y el Banco de Estados Unidos. Aquí tengo la documentación a través de la cual declinan la nominación de la transferencia de los 5.6 millones de dólares del Banco de Estados Unidos al gobierno boliviano a través del Banco Central. La misma carta que es remitida por el ex gerente de operaciones internacionales del Banco Central de Bolivia al señor Luis Fernando López Julio, a través del cual se
comunica que se recibió el mensaje SWIFT 074 del banco JP Morgan Chase Bank N.A. de Nueva York, en el cual hacen conocer su decisión de no participar como banco avisador de instrumento de referencia. Como no pudieron pagarle a la empresa Bravo Tactical Solutions de Bolivia a Estados Unidos, generan un segundo intento, pero esta oportunidad ya no por 5.6 millones de dólares, sino en esta ocasión por 3.9 millones de dólares. Estamos hablando que de los 3.9 millones de dólares que sale de Bolivia, del Banco Central a un banco de Estados Unidos, de manera automática, 3.6 millones de dólares se van al país vecino del Brasil para pagar a la empresa Cóndor. Estamos hablando de los 5.6 millones de dólares, 3.3 eran para comprar los gases y todo el saldo restante era para ser desviado a la corrupción. Estamos hablando que aquí sobraría la suma de $300.000 ya para la corrupción y faltaría un saldo de 2 millones de dólares que serían repartidos en el clan de la mafioso del gobierno de la señora Yanine Áñez. Posteriormente, el 27 de marzo del 2020, Luis Bergman, estamos hablando del padre e íntimo amigo del señor Arturo Murillo, envió un mensaje de voz a su hijo Samuel Bergman, que básicamente es el representante de Bravo Tactical Solutions, manifestando que habló con el señor Luis Fernando López Julio, el ex ministro de Defensa de la señora Yanine Áñez, y que debido a la burocracia y los problemas en Bolivia, la transferencia tendría una demora de 5 días hábiles. Y el día 8 de abril, miembros del clan transfieren la suma de 1.7 millones del Banco Central a una de las cuentas de Bravo Tactical Solutions a Estados Unidos. Y esta suma de dinero ya sería la que empiezan a repartirse entre el clan mafioso del gobierno de la señora Yanine Áñez. De manera sucinta, tenemos que informar al pueblo boliviano que el Estado boliviano, a través del clan mafioso del gobierno de la señora Yanine Áñez, ha pagado por los gases lacrimógenos la suma de 5.7 millones de dólares. Y realmente estos gases le costaron o vendió la empresa Cóndor, la empresa brasilera, al gobierno boliviano por la suma de 3.3 millones de dólares. Estamos hablando que todos estos hechos corruptos de lavados de dinero que tuvieron que generar una fuga de divisas de Bolivia, Estados Unidos, Brasil y luego internarse nuevamente en Bolivia, estamos hablando de una corrupción de más de 2.3 millones de dólares americanos. Hemos podido hacer una exposición lo más sucinta posible. Estamos hablando que la primera coima, la coima número 1 de Bravo Tactical Solutions, el individuo número 1 fue por $700.000 americanos, el ex jefe de gabinete del señor Arturo Murillo. La segunda coima de Bravo Tactical Solutions al señor Philip Lichtenfeld sería por $500.000 americanos. La tercera coima se desconocía cuál sería el familiar del señor López Julio por la suma de $20.000 americanos. La cuarta coima sería al señor Philip Lichtenfeld por $320.000 americanos. De estos 2.3 millones de dólares de diferencia, 582.000 fueron entregados para Rodrigo Méndez y el resto fue dividido para el clan mafioso del gobierno de la señora Áñez. Estamos hablando que el núcleo principal sería Áñez, el señor Arturo Murillo y el señor López Julio, quienes habrían defalcado al gobierno boliviano. Esta no es una investigación completamente nacional como la venimos denunciando desde que hemos asumido esta cartera de Estado. Esta investigación no es persecución política, esta investigación no es el movimiento al socialismo, es una investigación que viene del gobierno de Estados Unidos, que está buscando de alguna manera frenar la corrupción transnacional que se ha sentado aquí durante la gestión de la señora Yanine Áñez. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.